Buenos días hermanos, el día de hoy vamos a leer esta lectura, espero que te encuentres muy bien. Vamos a leer Salmos 42 del 1 al 3 y después nos pasamos al 11. Dice así: ¿Cuál siervo jadeante en busca del agua? Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Ahora vamos al 11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Bueno hermanos, a través de esta lectura vamos a reflexionar y yo he pensado que a través de nuestros pecados nosotros hemos pecado y Dios murió y se sacrificó por nosotros en una cruz. Vamos a poner atención, a reflexionar a través de este culto y vamos a cantar esta alabanza que se llama Glorioso Intercambio. Puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fue a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, oh por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declaramos justo soy en él. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, me recibió? En su nombre llevo hoy su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declaramos justo soy en él.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a la transmisión de nuestro servicio de Vida Nueva Ciudad de Esperanza. Es un grato verlos, escucharlos, ¿no? Pero sí ver a través de estas redes sociales y lo que ustedes pueden escribir, que estamos en una comunidad de gracia para estar alabando y estar juntos creciendo en el Evangelio. Y hoy lo que quiero es que tú cierres tus ojos, abras tu corazón y vamos a tener una oración de confesión. Recuerda que la oración de confesión es una dinámica espiritual en la cual nosotros podemos descansar en la obra de Cristo Jesús, en esa cruz, en ese sacrificio y en esa tumba vacía. Y es el momento de que tú lo hagas para confesar nuestros errores, confesar nuestros pecados. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque nos permites estar aquí ante el trono de tu gracia, Señor, para obtener el oportuno perdón, Señor, la oportuna ayuda, Padre Celestial. Hoy te pido que escuches el corazón, Señor, de mis hermanos que están allá en sus hogares, abriéndolo, Señor, confesando cada quien, Señor, sus errores, sus pecados, Señor, nuestras ofensas que son solamente contra ti, Padre Celestial. Tú eres el Santo, Señor. Nosotros somos las personas que fallamos, Señor, y que, Padre Celestial, estamos aquí para decírtelo, Señor, que de hechos, de pensamientos, en forma inconsciente o consciente, Padre Celestial, te hemos fallado, Señor, y te pedimos que nos perdones, nos limpies, nos cubras con la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y nos hagas nuevos, Padre Celestial, que nuestro corazón, Padre Celestial, esté blanco, Señor nuestro, como solamente la obra de Cristo la puede hacer. Permite, Padre Celestial, que mis hermanos en esta hora puedan recuperar el gozo que da el sentirse perdonado. Si hay alguien, Padre Celestial, que estuvo luchando con alguna equivocación, Señor, con consecuencias muy importantes, te pido, Señor, que le hables y le muestres, Señor, tu gracia, tu misericordia, Señor, y sobre todo, Padre Celestial, que siempre tiene una nueva oportunidad en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos perdonas. Gracias porque lo haces a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor nuestro, porque lo recibimos. Y gracias, Padre, porque sé que tú nos ayudarás, Señor, a seguir tu camino, a no pecar más, Señor nuestro, a través de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te pido esto. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a seguir continuando, hermanos, y quisiera comentarte esto acerca de las palabras. Dice la palabra de Dios que lo que contamina al hombre es lo que sale de nuestra boca. Y Proverbios es muy claro acerca de que las palabras tienen la capacidad de matar a alguien. ¿Sí? Mucha gente hoy en vida tiene vidas lastimadas por frases, palabras fuertes que han recibido. Muchas mujeres reciben violencia verbal por parte de sus esposos, de parte de sus parejas. La capacidad que tienen las palabras tiene una capacidad de destruir, pero también tiene una capacidad de motivar, de ayudar, de levantar. Y ese es un gran reto. Nuestro Dios lo sabe, nuestro Dios poderoso sabe acerca de eso, y es por eso que Él nos dejó su palabra, esta palabra que es la Biblia, y en ella contiene su historia, contiene la historia de la redención, contiene su evangelio, contiene todo lo que Él quiere para nosotros. Él mismo dice que su palabra es una lumbrera a nuestro camino. Él mismo dice que con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Y también nos habla que la palabra también es muy radical, dice que es como una espada de doble filo que penetra. ¿Y qué significa? Que a veces necesitamos reprensión. Y para eso nos dejó sus palabras. Lo que quiero decirte es que las palabras son muy importantes. Y sobre todo las palabras de Jesús. Las palabras que Él dijo, esas frases tienen un poder de levantar, un poder de restaurar, un poder de confrontar, un poder para tu bien. ¿Y sabes por qué tienen un poder? Porque no solamente Jesús dijo esas palabras, sino Él fue la palabra hecha carne. Y eso hace un empoderamiento acerca de lo que Él nos dejó.
Jesús hizo realidad todo lo que hizo. Y eso es algo bueno. Y es por eso que en esta hora continuaremos con esta serie acerca de las palabras de Jesús. Y cómo estas palabras nos ayudan, nos confrontan, pero sobre todo, cómo levantan tu vida, cómo te restauran, cómo te ayudan a seguir adelante en medio de estas luchas. Y quiero que busques en Mateo 14, y vamos a leer los versículos del 22 al 33. Dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asido de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Dice el 27, esta frase de Jesús, y sobre esta frase estaremos meditando y hablando en esta hora, reflexionando. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra tuya, Señor, por tu evangelio, por estas buenas noticias, Señor, por esta obra redención. Pero sobre todo, Señor, porque estas palabras tuyas nos hablarán a nuestro corazón en esta hora. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé esa sabiduría, nos dé esas palabras que provienen de ti, Señor, y que nuestros hermanos, al escucharlas, Padre Celestial, puedan entenderlas, comprenderlas y convertirlas en acciones, Señor, en su vida, Padre. En Cristo Jesús te pido esto. Amén. 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 Un día, escuché esta frase o esta fábula, ¿no? Y decía lo siguiente, que el fuego, el agua y la confianza se juntaron. Se juntaron y se fueron a un bosque. Y antes de entrar al bosque tuvieron un diálogo. Y este diálogo empezó con el fuego. El fuego dijo lo siguiente. Dijo: si yo me pierdo, busquen donde hay humo y ahí me van a encontrar, porque donde hay humo hay fuego. Ah, ok, dijeron los demás. Después dijo el agua. Dijo: si yo me pierdo, búsquenme donde hay humedad, porque a donde hay humedad, allí hay agua. Ah, los otros dijeron: oh, está bien. Entonces dijo la confianza: si yo me pierdo, no me busquen, porque donde se pierde la confianza es difícil encontrarla. Y así es. La confianza, cuando nos falla donde la tenemos plasmada, es muy difícil volverla a recuperar. Y Jesús lo sabe. Jesús sabe que nosotros hemos sido lastimados, hemos sido desilusionados por muchas cosas en esta época que estamos viviendo. Esta cuarentena, tal vez tú estás ahí en tu casa, has perdido la confianza en ti porque perdiste tu trabajo. Has perdido la confianza porque hoy tu salud no es como tú quieres, ¿no? Has perdido la confianza porque este encierro ha traído muchos problemas y muchas circunstancias. Has perdido la confianza porque tal vez sales y tienes miedo de contagiarte y empezar ese reto, ¿no? Pero Jesús sabe que nosotros luchamos mucho
mucho con eso. Y él habla una frase muy interesante a sus discípulos. Él les dice lo que acabamos de leer: tener ánimo, yo soy, no temáis. Y eso es lo que vamos a hablar en esas 3 frases, en esas 3 palabras. Va a estar centrado en nuestra predicación. Hay una versión que se llama, que es la versión NBI, dice: no tengas miedo. Y hoy vamos a hablar cómo el Evangelio, esas buenas noticias, te van a ayudar y te ayudan a ti a que tú recuperes tu confianza. Tu confianza en Cristo para seguir adelante en medio de todas estas luchas y todos estos momentos complejos en los cuales tú puedes estar hablando. Como esas frases de Jesús retumben en tu mente y enciendan tu fe. Esta narrativa que acabamos de leer también está en Marcos y está en Juan. Pero esta narrativa de Mateo tiene algo diferente. Esta narrativa pone la anécdota de Pedro, ¿sí? Es diferente a la narrativa de Marcos y de Juan, porque en esta nos relata del atrevimiento, de lo que Pedro quiso hacer. Quiso también caminar, o pidió caminar sobre el agua, a diferencia de las otras 2 narrativas. Y es por eso que hoy vamos a platicar y vamos a reflexionar sobre Mateo y no sobre las otras partes o las otras narrativas en los otros evangelios. Otra cosa que quiero poner en contexto es de que esta historia es muy parecida también a la historia de Mateo 8, ¿te acuerdas de esa barca, esa tormenta? ¿Sí? Nada más que la diferencia es de que en esa barca sí iba Jesús, pero también estaba en una apariencia ausente. Estaba dormido, y en esta barca él no estaba, él se quedó haciendo oración. Sin embargo, los 2 momentos fueron momentos de tormenta, momentos difíciles, momentos en que el agua empezó a arreciar. Sin embargo, tienen algo muy, muy parecido, ¿sí? Estos dos eventos, los 2 estaban atrapados bajo una tormenta y los 2 tenían miedo. Existe la palabra miedo en ambos, ¿sí? Entonces, vamos a centrarnos ahora en nuestra narrativa de Mateo 14. Pero antes de continuar, también quiero comentarte esto, y para que lo puedas comprender y entender todavía un poquito más de esta porción de la palabra. Recuerda que Mateo es un evangelio dirigido a los judíos, a la iglesia judía. Y tienes que recordar que Mateo probablemente fue escrito en la época, o no probablemente escrito, sino fue escrito durante la época de la persecución, cuando la iglesia cristiana judía estaba siendo perseguida de muerte, estaba siendo desalojada de sus hogares, tenían que correr porque su vida estaba corriendo peligro por ser cristianos. Y según los teólogos, probablemente cuando se escribió Mateo, Pedro ya había sido crucificado. O sea, era un momento de mucho terror, ¿sí? Era un momento de mucho terror para la iglesia judía. Y esta narrativa que está insertando el Espíritu Santo a través de Mateo tiene una intencionalidad de golpear en el ánimo y en la motivación y en la fe de esos primeros lectores cristianos judíos. Y ellos estaban pasando por momentos muy complejos. Probablemente, tal vez nuestros momentos no son tan extremos como los de ellos, pero hoy hay momentos muy extremadamente en la vida de muchos. Hay tormentas, como lo hemos platicado y lo hemos visto en las oraciones. Hay pérdida de trabajo, pérdida de economía, pérdida de enfermedad, pérdida de un bienestar familiar, relaciones rotas. Hay muchos retos ahorita y hay tormentas. Hay esa barca, ¿sí?, que está flotando sobre tormentas. Y tal vez nosotros nos identificamos ahora como esos primeros lectores, ¿sí? Yo quiero que te pongas, ¿sí?, en ese contexto, en ese lugar, esos primeros lectores que tenían también esas grandes luchas, que estaban siendo acosados de muerte, estaban en medio de una tormenta, esos primeros cristianos judíos. Dice la narrativa del versículo 22
dice lo siguiente, y te lo voy a leer en esta versión. Dice: y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barca e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes, y despedidas las gentes subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba ahí solo. La narrativa nos enseña y nos muestra que Jesús se apartó a orar. Jesús venía ya de un evento muy intenso. Recuerden que anteriormente, ustedes pueden ver en el capítulo 14, venía de alimentar 5,000 personas. Venía de estar conviviendo con 5,000 personas y hacer el milagro de alimentarlos. Sin embargo, no había podido encontrar él el tiempo para hacer su devocional, para tener esa comunión con su Padre, para ir a recargarse a través de la oración. Y él vio ese momento y mandó a los discípulos por delante. Dijo: váyanse en la barca, ahorita los alcanzo. Y tal vez ellos pudieron haber dicho: pues ¿cómo nos vas a alcanzar? O tal vez ellos pensaron que nomás iban a ambular ahí en orillita. Pues, sin embargo, quiero poner sobre contexto esto. No fue una decisión de los discípulos ir hacia el mar. Fue una decisión de Jesús. Jesús los mandó hacia ese lugar. Y al rato te voy a explicar por qué tiene esa relevancia. Dice el 24, dice: ya en el barco estaba en medio del mar, atormentado de las olas, porque el viento era contrario a más de la cuarta vela de la noche. Jesús fue a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: fantasma es, y dijeron a voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Si nos vamos a la narrativa de Juan, que ahí sí nos dice un poco más o menos a cuánta distancia estaban ya los discípulos de la orilla. Dice que probablemente estaban ya a 6 kilómetros de la orilla. O sea, y ya estaban ellos luchando con este viento, con esta tormenta, con estas olas. Y nos habla que Jesús aparece también en la cuarta vela, que significaba entre las 3 y 6 de la mañana. O sea, ya era muy de mañana. ¿Sí? Ya tenían buen rato ellos peleando, luchando, esperando a Jesús. Y cuando Jesús se va acercando, ¿sí? Ellos dicen: wow, ¿cómo es posible que alguien esté caminando sobre el mar? Lo único que tenían en su explicación es un fantasma. Y quiero poner sobre ti esto. Cuando la Biblia habla acerca del agua, siempre habla cómo Dios tiene dominio sobre el agua. ¿Sí? Y lo podemos ver en muchos pasajes de la Biblia. Desde Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios estaba sobre el agua. Y después vemos cómo Dios abrió el mar, cómo abrió el río Jordán, cómo Jesús calmó una tempestad. Y podemos ir viendo cómo Dios tiene esa potestad y ese dominio sobre el agua. Mas, sin embargo, nunca vimos en la Biblia que un ser humano tiene el dominio sobre el agua. Y Jesús está aquí presentándose teniendo un dominio sobre el agua. ¿Qué es lo que tenemos que interpretar o qué es lo que tenemos que aprender de esto? Esa divinidad de Jesús. Jesús era hombre, pero también era Dios. O es Dios, perdón. ¿Sí? Y ahí vemos caminar sobre el agua, mostrando esa potestad, ese dominio que solamente un Dios tenía. Ningún hombre tenía. Es por eso que Él presenta y dice: yo soy. ¿Recuerdas cuándo fue la vez pasada que se dijo esa frase? Sé que Jesús siempre se mostró con muchos: yo soy el pan de vida, yo soy esa agua. Mas, sin embargo, en el Nuevo Testamento Dios se presenta como yo soy. Y hoy Jesús está teniendo, ¿sí?,
nuevamente esa presentación como yo soy. Imagínate a los primeros lectores judíos cuando estaban leyendo esto por primera vez, en medio de esa persecución, en medio de esos grandes retos, que mostrara Mateo a Jesús como Dios. ¡Wow! Era algo muy bueno para ellos, para su fe, para la persona que ellos estaban creyendo, para las personas que ellos estaban, por las personas por las cuales ellos estaban siendo perseguidos. La iglesia de Mateo, la iglesia a la que estaba él dirigiendo esta carta, estaba en medio de una tormenta, como los discípulos estaban en ese mar, como tú hoy lo estás, como esta humanidad lo está. Nadie puede decir que no está en medio de esta tormenta. Y cuando Jesús nos dice yo soy, tienes que entender y comprender que Él está en dominio de todo lo que está pasando. Él es Dios, Jesús es Dios. Dice la narrativa que cuando los discípulos vieron a Jesús, ellos experimentaron temor, porque no era natural lo que estaba pasando. Mas, sin embargo, cuando ellos estaban diciendo, es un fantasma, muy probablemente ellos se les vino a la mente. Recuerden que si tú puedes leer todo el capítulo 14 de Mateo, te vas a encontrar que Juan el Bautista fue decapitado. Si tú te puedes ir a la historia en Juan, nos habla algo más duro. Dice que la cabeza de Juan fue presentada en una charola ante la hija de Herodes, del rey Herodes. Imagínate esa historia en esos discípulos que estaban ahí. Ellos han de haber pensado, el maestro no viene, lo dejamos solo. Estaba en peligro de muerte. Tal vez cuando vieron andar sobre el mar se imaginaron lo peor. Ellos dijeron, Señor, murió, ese es su espíritu, el que estamos viendo. Mas, sin embargo, había esas grandes luchas que están marcando, es para que tú veas el momento histórico por el cual estaba pasando, ¿sí?, la iglesia. No solamente los primeros lectores, sino los discípulos, al tener también esos grandes retos de que el rey quería su cabeza. Y la frase de Jesús es una frase de luz, de esperanza, son unas palabras, como dice la Biblia, que es como esa espada que te penetra, ¿sí?, que te debe de inyectar esa fe en medio de todos los retos que tú puedas tener. Yo lo quiero leer en la versión NBI que está aquí, dice, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Eran las palabras que Jesús les dijo. Y quiero poner énfasis primero en la primera palabra, confiad. Fíjate, hace rato empecé con una analogía de la confianza. Yo no sé qué tanto está ahorita tu confianza. ¿Cuánta lucha tú estás teniendo ahora dentro de tu confianza por las cosas que te están pasando? ¿Sí? Por las cosas que tú estás viendo, que no están sucediendo dentro de esta crisis. Recuerda que estamos en medio de dos grandes crisis, una de una enfermedad y una crisis financiera, ¿sí? Y tal vez hoy tu confianza, tú quieres emprender un nuevo negocio, tú quieres emprender un nuevo empleo, tú quieres salir adelante y tu confianza no está en grande. Tal vez tú estás pasando por otro tipo de momentos de oscuridad y estás teniendo una gran lucha. Tal vez alguien te falló. Tal vez ahorita alguien te falló. Y no tienes confianza en nada. Yo platicaba durante la semana con una persona y me decía, Teo, yo no espero nada bueno de nadie. No espero nada bueno de nadie. Todos los que son a mi error de alguna manera me han hecho algo. Y así puede estar mucha gente.
Sin embargo, Jesús viene con esa frase retadora, dice, confiad. Lo leímos en la versión Reina Valera, dice, ten ánimo. Y esta misma frase fue la que utilizó en Mateo 9:2 cuando Jesús fue a alentar al paralítico. Le dijo, ten ánimo, confía. También cuando vio a esa mujer que tenía esas hemorragias, le dijo, ten ánimo, confía. ¿Sí? Es una palabra de aliento. Y esas palabras que tú y yo necesitamos el día de hoy. Esas palabras que brillan en el Evangelio. Esas palabras que brillan en las buenas noticias para nosotros. Confía. ¿Sí? Confía. Hoy Jesús te está diciendo, confía. Esto nos lleva a la siguiente palabra. ¿Por qué podemos confiar? Porque una persona puede decirnos, confía, y nos lo revela él mismo. Lo vimos hace rato, dice, yo soy. Confía, yo soy. Me recuerda cuando los discípulos de Juan el Bautista, cuando Juan está en la cárcel, y Juan tiene esa lucha en su fe, y van y le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle que si él es, o habremos de esperar a otro. Y van y le preguntan, y le dicen a Jesús, oye, dice Juan, que si tú eres, o habremos de esperar a otro. Y él les dice, mira, los ciegos ven, los cojos caminan, los enfermos sanan, los muertos resucitan. ¿Qué más puedes ver? Yo soy la palabra hecha carne. Yo soy el que tú estás esperando, y eso es lo que Él está recordando a sus discípulos, es lo que Él nos está recordando a ti y a mí. Yo soy ese Salvador, yo soy ese Dios hecho carne, yo soy lo que espera tu vida, yo soy el que te puedo hacer confianza, yo no te voy a fallar, porque yo estoy por encima. Cuando tú lo ves, si tú pones ver esa en tu mente a Jesús caminando sobre el agua, tú puedes ver ese Dios por encima, en dominio total de todo. Y eso es por eso que tú puedes confiar. Porque Él es el que es Emmanuel, es Dios con nosotros. Él es el Hijo de Dios. Es por eso que tú y yo podemos confiar. Sin embargo, después de que Él dice, ¿por qué puedes confiar? ¿Cuál es el resultado de esto? Él dice, no tengas miedo, no tengas miedo, ¿sí? ¿Te acuerdas qué fue lo que le dijo ese ángel a las mujeres? Cuando fueron y vieron la tumba vacía, les dijo, no tengan miedo, no se turben, ¿sí? No tengan miedo. Jesús también lo utiliza para cuando Jesús los mandó. ¿Te acuerdas cuando Jesús mandó a los 12 en misión? También les dijo, no tengan miedo, ¿sí? Cuando estaban en el monte de la transfiguración y ¿qué está pasando aquí? También les dijo, no tengan miedo, son palabras de aliento, no son palabras de reprensión. Jesús no está reprendiendo a sus discípulos con una frase, no tengas miedo, como un regaño, sino como una afirmación de aliento, en donde tú has puesto tu confianza, que es en mí, no te voy a fallar. Yo no te voy a fallar. Es por eso que tú no puedes tener miedo, ¿sí? Tu miedo se transforma en confianza. Imagínate esta historia de los primeros lectores, esa iglesia perseguida de Mateo, esa iglesia judía en medio de la persecución, escuchando es esta frase, no tengas miedo, yo soy, no tengas miedo, yo soy, no tengas miedo, confía, yo soy, no tengas miedo. Imagínate cómo estaba retumbando en el corazón de ellos. Imagínate a esos primeros lectores y cómo hoy retumba en tu vida, hoy cómo retumba dentro de tu ser. Esto nos prepara para todos los tiempos difíciles, adversos, y entender que la adversidad a veces no es una señal de disgusto de Dios,
ni una castigo de Dios. Generalmente las tormentas las tenemos que ver como una bendición. ¿Por qué? Porque en medio de la tormenta es cuando tú puedes ver quién es ese gran yo soy. En medio de la prueba, en medio de las complicaciones, en medio de todo esto que estamos viviendo, estoy seguro que en cada casa hay algo sorprendente que Dios ha hecho. Ya sea trayendo el alimento, trayendo la economía, trayendo la sanidad, trayendo muchas cosas. En medio de todo esto, todo el pueblo de Dios, podemos estar experimentando quién es nuestro Dios. La riqueza no es igual al favor de Dios, ni la pobreza a su disgusto. La enfermedad no es una señal de una fe pobre o inadecuada, ni la salud de una gran fe. Jesús dice que Él hace que el sol salga sobre malos y buenos, llueve sobre injustos o sobre injustos. A todos nos puede pasar de todo en esta vida. Todos estamos dispuestos, ¿sí?, a enfrentar todo. Mas, sin embargo, nuestra fe nos enseña que cuando pasamos esos momentos difíciles de tormenta también es una bendición. Y cuando estamos en esos tiempos de paz, también es una gran bendición de que las cosas, aunque van marchando mal, nuestros corazones están receptivos a Jesús. Y un corazón quebrantado, ¿qué es lo que hace un corazón quebrantado? Va y busca y busca y busca y busca a Dios. Va y busca a Dios. El Evangelio entra en sus vidas, ¿sí? Entonces eso es una gran bendición. Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Fue lo que les decía y eso es lo que te dice el día de hoy. Yo te hice énfasis en la diferencia de la narrativa de Mateo con respecto a Marcos y respecto a Juan. Y esta narrativa tiene una historia, una pequeña historia de Pedro. Dice nuestra lectura, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús, mas viendo el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta historia, esta frase, estas palabras de Jesús chocan con sus primeras palabras. Y chocan, es decir, son contraparte, porque en la primera te dice, no tengas miedo, yo soy. Y luego hay una respuesta de Pedro, y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Y esa palabra, esa frase es muy reflexiva para nosotros. Dice la narrativa que Pedro se atrevió a utilizar una frase a Jesús. Él le dijo, Señor, si tú eres. ¿A quién te recuerda esa frase? ¿A quién te recuerda? ¿Cuántas veces tú pudiste haber hecho esta oración? Si tú estás conmigo, si tu bendición está aquí, si tú dices que quién eres, mas, sin embargo, esa frase también la utilizó Satanás cuando tentó a Jesús. Si tú eres, le decía, si tú eres, tratando de tener esa duda. Y Pedro inició su petición también con ese tipo de dudas. Si tú eres, un atrevimiento del discípulo al maestro. Como muchas veces tenemos, te repito, nosotros ese tipo de atrevimiento. Pero sin embargo, el maestro, en su gracia, en su amor y su misericordia, le dice, ven. A pesar del atrevimiento, a pesar de nuestros atrevimientos, siempre Jesús está dispuesto a escucharnos. No solamente a escucharnos, sino a respondernos y ayudarnos. Y Él dice, ven,
Sí soy, ven. Te acabo de decir una frase, ¿sí? No tengas miedo, yo soy, ven. ¿Qué hace Pedro? Empieza a caminar sobre el mar. La narrativa no nos dice si caminó 2 pasos, 1 paso, 10 metros, 5 metros. Sin embargo, lo que trata de decirnos es que algo pasó con Pedro y él empezó a hundirse. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, lo que pasa en medio de las tormentas. Cuando las tormentas empiezas a sentir que te está ahogando, está afectando tu vida. Cuando dejas de confiar en el yo soy, cuando pierdes de vista las palabras de Jesús, cuando pierdes de vista esto, cuando dejas de meditar, cuando dejas de reflexionar en medio de la tormenta, en medio de la prueba, momentos difíciles, en medio de la persecución, en medio de todo, esto debe estar presente. Sí, debe estar hablando a tu vida esas frases: confiad, yo soy, no tengas miedo. Si Pedro hubiera recordado esas frases que Jesús le había dicho hace instantes, estoy seguro que él hubiera caminado con Jesús y hubiera regresado con Jesús caminando a la barca. Pero, sin embargo, él empezó a confiar en él, y perdió de vista a Jesús. Pero también nos enseña esta acción la obra misericordiosa y lo que es el Evangelio, el rescate de Jesús. Jesús rescató a Pedro. A pesar de que Jesús le dijo: hey, ¿por qué dudaste? Su gracia en esa mano para levantarlo y sacarlo, ¿sí?, no estaba condicionado a la acción de Pedro. Estaba condicionada a su gracia, a su amor y su misericordia, no a las acciones buenas o malas de Pedro. Él tiene que ser intencional en nuestro corazón para que nosotros crezcamos, pero su gracia no está condicionada a nada. Y lo podemos ver ahí. Él fue y rescató a Pedro y lo sacó. Y no solamente lo sacó, dice que lo llevó y lo subió nuevamente a la barca. Qué maravilloso es esto. Pues por eso que yo te dije al principio, Jesús, lo maravilloso de las palabras de Jesús es que lo que Él dice, lo hace. Por eso es el Verbo hecho carne. ¿Sí? Él es Dios en acción. Él dijo que Él venía a rescatarnos y lo hizo. Esta es una prueba temprana de lo que posteriormente iba a ser en la cruz. La mayor grande tormenta que tú y yo estábamos enfrentando, ¿sí?, que nos estaba ahogando y que nos tenía al borde de la muerte, Jesús en su mano poderosa le extendió en esa cruz. Él tomó nuestro lugar en esa cruz para rescatarnos y salvarnos y ponernos sobre esa barca que es Él. Es por eso que tú y yo podemos confiar en Él. Es por eso que en este momento esas frases que Él dice tienen un sentido mayor. La primera iglesia que estaba escuchando este mensaje de Mateo, ellos ya sabían de ese Jesús crucificado, ese Jesús resucitado. Y esto estaba reafirmando su vida, estaba reafirmando su corazón, estaba reafirmando su fe, esa persecución, esas muertes, ese caos que había. Podían ellos seguir adelante, confiar, porque habían creído en el Dios real y verdadero. Y estas palabras hoy deben retumbar en tu vida. Es por eso que yo quiero terminar con esto en esta hora. No sé por lo que solamente tú y yo saben por lo que tú estás pasando. Hay cosas que están siendo común entre todos en esta hora. No hay persona que hoy en este tiempo no esté pasando por retos, por circunstancias adversas. Sin embargo, las palabras de Jesús están ahí. Confiad, yo soy, no tengas miedo. ¿Cómo tú vas a responder a esto? La prueba visible es la cruz. Porque Cristo fue a la cruz y resucitó esa tumba vacía, nos enseñan que nosotros podemos confiar en Él. ¿Cómo eso tú lo vas a llevar ahora a tu vida? Ahora en medio de todas estas circunstancias, ¿cómo lo vas a llevar a tu vida? ¿Como Pedro?
¿Sí? O como respondieron los discípulos después de ver todo esto. ¿Qué dijeron al último los discípulos? Dice lo siguiente: entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y esa es la manera que nosotros en esta hora estamos llamados a entender y comprender, ver a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, si tú estás pasando un momento como Pedro, tu lucha ha sido tu fe, ten confianza también. La gracia de Dios te va a sacar adelante y te va a poner en esa barca nuevamente para que tú puedas adorarle, para que tú tengas un nuevo comienzo, para que tú puedas experimentar nuevamente al Hijo de Dios. Así que, hermanos, Vida Nueva, Ciudad de Esperanza, que el Evangelio, pero sobre todo el Evangelio son buenas noticias, son esas palabras, impacten tu vida durante esta semana, que impacten tu vida estas frases: confía, yo soy, no tengas miedo en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas grandemente en tu vida. Padre Celestial, gracias te doy porque eres bueno, gracias por tus palabras, y no solamente por tus palabras, sino los hechos en la cruz, Señor. Allí nos mostraste tu amor, tu misericordia, y en esa tumba vacía, Padre, en la cual nosotros estamos rescatados de la peor tormenta que pudimos haber pasado, Señor. Hoy estamos sobre esa barca, sobre esa cruz, sobre Jesús, Señor, a salvos, Padre. Ayúdanos a seguir creciendo en nuestra confianza en esa obra y no depender de nuestras acciones, no depender de nadie más, sino depender de ese gran yo soy. Y que nuestras vidas, Señor, no sean vidas con miedo, Señor, sino vidas confiadas en la obra completa de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, ayúdalos, Señor, que en esta semana tengan esa confianza en ti, en todas las áreas de su vida y en todos los retos que ellos puedan estar experimentando. En Cristo Jesús te pido esto. Amén. Así que, hermanos, gracias por habernos escuchado. Espero que el Espíritu Santo esté hoy hablándoles a su vida. Los invitamos a todas las actividades que tenemos durante la semana, martes, miércoles, jueves, que son de gran bendición y es donde vemos las palabras de Jesús, ¿sí? Y es donde tú vas a reafirmar esa confianza en tu vida, donde tu fe se va a activar. Y si tienes que caminar sobre el agua, es posible, porque Cristo ya lo hizo en esa cruz. Bueno, que tengan una bonita tarde, un bonito domingo. Hasta luego.